Bueno, muy buenos días, son las 10:39 minutos. Vamos a dar comienzo a un segundo episodio de salud mental, pero hoy haremos un énfasis con salud mental con la parte laboral, ¿no? No, ocupacional, como Ocupacional, terapia, sí. ocupacional, Sí. ocupacional. Básicamente tenemos dos invitados en el día de hoy, que son el artesano Eliezer Gómez y la doctora psicóloga Alicia Pinzón. Bueno, vamos a empezar entonces. Eliezer, tiene la palabra. Gracias, Fernando, buenos días Alicia, buenos días para todos. El día de hoy sí vamos a seguir con este tema de la salud mental que tanta falta nos hace o tanta importancia también le hemos restado a este tema. Hoy lo vamos a abordar desde la parte ocupacional, pero no la parte laboral o de trabajo, sino como terapia ocupacional. El manejo de la ansiedad, el control de la depresión, de la ansiedad a través de estas terapias. Entonces hoy lo vamos a abordar como más en la parte de las actividades que podemos realizar para controlar o mitigar esas alertas y reconocer primero esas alertas que genera el cuerpo cuando estamos ansiosos, cuando estamos estresados, cuando estamos de mal genio. Y vamos a hablar de cómo a través de la terapia ocupacional y de otras actividades podemos controlar este tipo de inconvenientes que se presentan. Hablábamos en el programa anterior que las psicólogas nos decían que pues tener ansiedad no siempre es malo. Cuando estamos asustados, cuando pasa algo que nos alerta, pues el cuerpo manifiesta esa ansiedad, pero tampoco siempre es bueno. Entonces, doctora Alicia, bienvenida y cuéntanos de nuevo cuáles son esas alertas que el cuerpo genera y que nosotros muchas veces no identificamos. Bueno, buenos días para todos. Pues gracias por la invitación el día de hoy. Bueno, esas alertas cabe resaltar que en todas las personas no son iguales, ¿no? Estas alertas que se generan en depresión, ansiedad, estrés, generalmente en algunas personas se manifiesta con dolores de cabeza, dolores de estómago, sudoración excesiva. Generalmente se concentra el dolor en la parte de la espalda, en la parte alta y en la parte baja, ¿sí? Digamos que esto va más dependiendo de cómo lo asume la persona. Hay personas que no generan ningún factor físico, ¿sí? Pero sí pierden concentración, no tienen facilidad de memorizar, pérdida de sueño, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Las personas a veces lo relacionan de pronto con cansancio excesivo del trabajo o por alguna angustia, alguna preocupación, y generalmente no es así. Una de las alertas más frecuentes o más notorias, digamos que son los dolores de cabeza. Generalmente una persona cuando tiene estrés, cuando tiene ansiedad, empieza a sufrir de dolores de cabeza recurrentes. A veces lo relacionan con alimentación, a veces lo relacionan con exceso de cansancio, pero no se dan cuenta los factores que pueden venir detrás de esto, ¿sí? A veces darnos cuenta por nosotros mismos que nos está afectando es muy complicado. Yo siempre le recomiendo a las personas ir al menos una vez o 2 veces al psicólogo cada 6 meses, ¿sí?
Y eso en las personas que realmente lo asumen de una forma positiva, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que la psicología aún tiene sus tabús con algunas personas. Hay gente que cree que ir al psicólogo es porque está loco, empezando porque esa palabra loco ya la hemos ido borrando un poco del léxico común de todas las personas, ¿no? Ya no se habla de la persona loca, sino se habla de trastorno mental o enfermedad mental, ¿sí? Entonces, primero, pues aclarar eso. Segundo, yo le invito a todas las personas que nos están escuchando en este momento que es recomendable ir. Todos necesitamos ayuda, un apoyo en salud mental al menos una vez cada 6 meses. Todos tenemos algo. Que muchas personas digan, no, pero yo a qué voy porque yo no lo necesito, es una gran mentira, ¿sí? Siempre vamos a tener algo que nos está afectando. El estrés es una de las enfermedades que más se dan el día de hoy, el estrés, y del estrés se genera la ansiedad y la depresión. Todos estos tres, digamos, trastornos o enfermedades van de la mano, ¿sí? A veces las personas confunden tristeza con depresión. Ahí es donde yo les digo también a las personas, acudan al psicólogo para yo saber si tengo una tristeza dentro de lo normal o ya estoy entrando en episodios depresivos o una depresión profunda. Generalmente la persona acude cuando ya está dentro de una depresión crónica. Sí, y de ahí se desatan muchísimos más trastornos que yo creo que gastarme acá todo el día hablando de todos los trastornos. Por ejemplo, la bipolaridad o episodios de pánico también se pueden generar por estos factores. Entonces, generalmente yo invito a las personas que acudan a la salud mental al menos una vez, cada 6 meses. Otro factor es o cuando tienen pérdida de sueño, o cuando duermen demasiado. A veces las personas dicen, no, es que yo no sé qué me pasa, pero últimamente duermo mucho, siento sueño todo el tiempo, es que me puedo quedar dormido hasta sentado. Y a veces dicen, no, es que eso es cansancio. No necesariamente tiene que ser cansancio, o por lo menos cansancio físico no es, ¿sí? El cansancio físico no, pero sí puede haber un episodio de fondo que nos esté generando cansancio emocional. Y eso nos puede generar algo más grave que las personas no lo ven tampoco, y es la fatiga crónica. La fatiga crónica se reconoce porque el cuerpo se empieza a paralizar. Entonces empieza a perder sus movimientos desde los pies, desde las piernas, empieza con un hormigueo, hay días en que la persona le cuesta levantarse, no puede mover las manos, siente que va a coger un vaso, un pocillo, se le puede resbalar con facilidad, o ve a veces el cerebro y nos juega unas malas pasadas y puede estar viendo que va a coger el artículo, pero al final no lo coge, porque el cerebro no está funcionando debidamente y el cuerpo se empieza a paralizar hasta que pierde su movilidad total. Yo quiero que más o menos nos oriente, por ejemplo, en la bipolaridad, que es un tema difícil, porque yo he conocido parejas que básicamente se separan por tener este problema de bipolaridad. Cuéntenos en qué consiste y a partir de qué surge la bipolaridad. Bueno, generalmente la bipolaridad se puede ver en 2 puntos. Uno, que la persona ya biológicamente viene con factores de bipolaridad. Puede ser porque alguien en su familia sufrió de bipolaridad, ¿sí? Los trastornos mentales, aclaro, se pueden heredar hasta la 7ª generación, ¿sí? Por eso uno en consulta les hace como un recuento de historia de vida, pregunta factores familiares, cómo fue su crianza, porque de ahí parten muchos trastornos mentales. Entonces, 1, la bipolaridad puede ser heredada, y 2, puede ser generada por factores ambientales. Por ejemplo,
que la persona en su infancia sufrió mucho maltrato psicológico, mucho maltrato físico, no se hizo un buen manejo de, digamos, de estos castigos cuando ya entró a su etapa de adolescencia y de adultez. Entonces, ¿qué pasa? La persona empieza a sufrir un desequilibrio emocional. Eso es realmente la bipolaridad. La persona sufre un desequilibrio emocional bastante complejo que tiene que ya ser manejado por medio de psiquiatría, ¿sí? Los psicólogos hacemos acompañamiento para que la familia se adapte a esta persona que sufre de bipolaridad y a la vez para que el paciente o el usuario se adapte y acepte la problemática que tiene, porque muchas veces es difícil que la persona asuma la problemática que está sufriendo en el momento. Entonces, esta bipolaridad, ¿qué quiere decir? Es un desajuste emocional que sufre el cerebro, ¿sí? El cerebro no funciona bien, no hace manejo de emociones y la persona puede estar en un momento demasiado eufórica, feliz, contenta y de un momento a otro es como si le apagaran un chip. Pum, cambió su estado de ánimo de repente y se sentó, se quedó como elevado por allá pensando en otra cosa y empieza a llorar. Se le pregunta a la persona, pero bueno, por ejemplo, ¿por qué llora? ¿Qué pasó? ¿Te acordaste de algo? No, no sé. Lloran sin ningún sentido y es porque su cerebro está funcionando así. Ni siquiera la persona necesita tener un pensamiento de tristeza o algo que le cause melancolía para llorar, no, simplemente el cuerpo empieza a generar esa reacción. La persona empieza a llorar sin motivo absoluto. Entonces, claro, tanto para el paciente, que es quien tiene que estar con su medicación para que el cerebro trate de funcionar lo más estable posible, para que trate de adaptarse a factores familiares, sociales, laborales y que trate de funcionar dentro de lo que llamamos una normalidad, ¿no? Pero la otra parte complicada es la familia, lo que su merced me preguntaba ahorita. Es muy difícil porque es difícil para un esposo, una esposa, un hijo, un hermano, un papá, poder lidiar con este tipo de desequilibrio emocional. ¿Por qué? Porque la familia no sabe, por ejemplo, cómo hablarle a la persona. Si yo le hablo muy brusco, entonces de pronto la persona va a reaccionar mal, va a empezar a llorar. La violencia también. O se porta de forma agresiva, ¿sí? Hay bipolares que reaccionan de una forma muy agresiva. Entonces quieren las cosas ya. Ese es otro factor, que quieren las cosas ya. Entonces que de pronto uno no, espéreme 5 minuticos, ya lo atiendo, deme 10 minuticos, ya, estalla. Pero ¿por qué? Pero es que me hace perder tiempo, pero no sé qué, y pueden botar las cosas y se van, ¿sí? Entonces digamos que este tipo de trastornos, ¿sí? Uno tiende a juzgarlos porque, ay, pero es que esta persona tan agresiva y estoy cansada, pero la persona no tiene la culpa de lo que está sufriendo. Es una reacción cerebral, una reacción química, hormonal que se trata de manejar un equilibrio por medio de medicación, siempre va a ser con medicación. Ya cuando los trastornos están muy avanzados, ya digamos que nosotros los psicólogos llegamos hasta cierto punto, ¿sí? Pero ya de ahí en adelante se encarga solo psiquiatría, ¿sí? Nosotros podemos brindar apoyo familiar, apoyo individual, incluso a veces apoyo laboral, ¿sí? Porque hay trabajos, hay empresas, pues que obviamente ellos no están adaptados a trabajar con gente que sufran algún tipo de trastorno mental. Entonces, a veces también hay que, por eso es bueno que las empresas cuando van a contratar pidan pues como un historial clínico, porque es que, ¿qué pasa? A veces en la parte organizacional, los psicólogos hacen, digamos, las entrevistas o el test, pero muy enfocado a lo que la empresa requiere, ¿sí? Si yo requiero, si esta empresa es para trabajar bajo presión, pero no analizan a la persona como ser humano. Exacto, y mire que eso es es un error grande que yo a veces le critico a todas las empresas, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, ¿sí? Que se habla de una evaluación psicológica, entre comillas, pero es el test general, ¿sí?
Entonces es como la lista de chequeo que yo miro a ver si la persona cumple con el requisito para el puesto que yo lo requiero. Si yo necesito una persona que me aguante trabajar bajo presión, yo miro qué tanto la persona puede ser tolerante cuando yo la estoy acosando, pero que me cumpla con el trabajo de una forma óptima que a mí no me vaya a afectar, ¿sí? Porque el empresario desafortunadamente piensa es en su producción, no piensa en el bienestar del trabajador 100%, siempre va a pensar en necesito que esta persona me genere, si no me genera, para afuera, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Es un error que las empresas no miren esta persona con qué problemáticas de fondo viene, para yo estar preparado y sobre todo en los trastornos mentales. Un ejemplo, la esquizofrenia es otro trastorno, uno de los más fuertes que se puede generar de la bipolaridad en adelante, ¿sí? Una persona esquizofrénica, para que le den trabajo en una empresa es bastante complicado, bastante, porque es uno de los trastornos mentales que más inhabilita a una persona, ¿sí? Porque ellos no están conscientes o no están dentro de la realidad, ¿sí? Ese trastorno distorsiona la realidad. Ellos no nos perciben como nosotros los percibimos a ellos, ¿sí? Generalmente la percepción visual que manejan ellos es totalmente diferente a lo que nosotros vemos en este momento. Un ejemplo, en este momento yo puedo describir sus facciones físicas. Una persona con esquizofrenia se le dificulta, ¿sí? Él puede ver su rostro distorsionado. En este momento no puede estar hablando 100% bien con nosotros porque está aquí escuchando voces. Y generalmente ellos... Son etapas temporales, ¿no? La esquizofrenia no es temporal. No. Eso es de por vida, ya es una enfermedad degenerativa, neurodegenerativa, perdón. Cuando se empieza a desarrollar la esquizofrenia, se puede controlar con medicación, pero que tenga cura no. Un esquizofrénico no tiene cura. Por eso generalmente un esquizofrénico termina pues en un centro de rehabilitación, un centro psiquiátrico, porque son personas que no tienen cura, no se pueden controlar y el trastorno, dependiendo de la genética de la persona, va empeorando. Entonces hay personas que ya pierden tanto la noción de la realidad que a veces hasta se miran en el espejo y no se reconocen, no saben que la persona que yo estoy viendo en el espejo soy yo, ¿sí? Que yo me llamo Alicia y que tengo el cabello rojo, no. Ellos pierden toda esa distorsión, ven a una persona, ven su reflejo y lo ven como una persona diferente, desconocida para ellos. ¿Cuál puede ser la causa de una esquizofrenia o una bipolaridad? Bueno, lo que mencionaba hace ratico, pueden haber factores genéticos, tendría uno que revisar el árbol genealógico total del paciente porque se puede llegar hasta séptima generación. Y dos, generalmente vienen de factores de infancia. Por eso a veces uno recalca que la crianza es fundamental con los niños, ¿sí? Desde la etapa del embarazo, desde un buen cuidado prenatal, parte todo, ¿sí? Porque si yo no tuve un cuidado en mi alimentación, tuve malos hábitos, de pronto consumí alcohol, ¿qué pasa? Que el desarrollo cerebral del bebé que viene en camino, pues no se va a generar de una forma normal, sino ya va a haber un factor que empieza a afectar de ahí para allá. Problemas en el parto de la mujer también. Puede haber un factor que de pronto el parto se demoró, hubo sufrimiento fetal, eso también puede afectar. Que la crianza o la etapa que uno siempre recalca que de los 0 a los 5 años es porque en esa etapa hay mayor plasticidad cerebral. ¿Qué quiere decir? Que es en la etapa que mueren neuronas, pero a la vez nacen nuevas neuronas. Y es en la etapa que el niño más memoriza, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo no tengo una crianza responsable y yo o sobreprotejo mucho o tengo mucho abandono y mucho desinterés con el menor, esos son factores que empiezan a afectar.
A veces hay personas que dicen, no, pero es que eso no tiene por qué afectar, es que los niños tienen que criarse de una forma fuerte, tienen que... Sí, claro, a ellos hay que enseñarles que hay un mundo afuera en el cual tienen que aprender a sobrevivir, ¿sí? Pero si yo no hago un buen camino, una buena enseñanza, el niño no va a saber cómo hacerlo. Y ellos están en constante aprendizaje desde los 0 hasta los 20 años, que es cuando termina la etapa de la adolescencia. ¿Sí? Es cuando uno tiene que hacerles acompañamiento. Pero fundamental, etapas de los 0 a los 5 años, donde hay plasticidad cerebral, y de los 5 a los 10 años, que es cuando uno puede modificar la conducta de los niños. Es decir, en una etapa de niños se puede controlar la esquizofrenia. Sí, se ha visto que hay niños que empiezan a desarrollar esquizofrenia y puede ser más controlada que en la edad adulta. No solo la esquizofrenia, sino cualquier tipo de trastorno que pueda empezar a sufrir el niño. Claro, hay trastornos que aparecen por irresponsabilidad de las madres que no se cuidan en un embarazo. Después, en un buen, digamos, en la buena crianza, los buenos cuidados en cada etapa. Por eso es que cada etapa de vida viene acompañada de recomendaciones y de un buen desarrollo neuronal, porque el cerebro de nosotros todos los días está adquiriendo conocimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Eso depende de lo que yo vaya a hacer cuando sea adulto. Muchos de los trastornos que uno identifica o diagnostica en la edad adulta, cuando hace una historia de vida con el paciente, se da cuenta que viene de factores de crianza, ¿sí? Yo tuve un caso, obviamente pues no voy a nombrar ni en qué institución ni nada, por respeto. Tuve un caso de una adolescente que ella sufría de esquizofrenia, pero una esquizofrenia bastante crónica, ¿sí? Donde a pesar de que ella estaba medicada, ¿sí? Igual seguía teniendo alucinaciones, o sea, el medicamento ya estaba llegando a un punto que ya no le estaba haciendo como tenía que hacerle para tratar de evitar esas alucinaciones visuales y auditivas tan recurrentes. ¿Qué pasó con esta chica? Cuando yo le hice el análisis de psicológico o el perfil de psicológico de cuando era niña, indagando, me encontré con que la niña venía de un caso de maltrato bastante fuerte y aberrante, ¿sí? Ella sufría maltrato físico, psicológico y sexual por parte de su madre y de su padre biológicos, ¿sí? Porque generalmente se señala el padrastro o la madrastra, ¿sí? Pero no, en este caso su madre biológica y su padre biológico a la niña la maltrataban, la abusaban sexualmente. Era una niña que cuando ellos querían la dejaban en un cuarto sola, desnuda, entraban, le echaban agua fría, la golpeaban, ellos por diversión, porque a ellos les parecía súper divertidísimo hacerle eso a la niña. Ellos pensaron tal vez, para mí ellos también estaban mal porque no cualquier padre y madre, ¿sí?, hace esos actos, pero ellos tal vez no se dieron cuenta de lo que estaban causando en la menor, o sea, y no solo el daño físico, porque la recuperación física de la menor fue bastante amplio, sino también el factor psicológico, que es lo más difícil para uno sanar en una persona. Sí, claro, es bastante complicado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tenía una charla con esta chica, a mí me aterraba escuchar ella cómo narraba el deseo de matar a su papá, sobre todo, ¿sí? Entonces, ella, digamos que su cerebro, en medio del proceso que ella estaba sufriendo de esquizofrenia, el cerebro trata de que la persona busque un alivio emocional, ¿sí? El alivio emocional es matar al papá. El deseo de matar al papá. Entonces, ¿qué pasa? Su cerebro, para que ella tratara de estar estable, porque eso es otra parte, digamos, magnífica que tiene nuestro cerebro, y es que cuando estamos en situaciones de alerta o de un dolor emocional bastante alto,
nuestro cerebro trata de buscar una fase donde tengamos ese equilibrio para que no nos desajustemos, ¿sí? Que ahí es donde también aparece otro tema que son las personalidades múltiples, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El cerebro de la niña estaba tratando de crear otra realidad para que la niña tratara de estar en paz dentro de tanto caos. Entonces, por ejemplo, la niña, yo estaba así hablando con la niña y la niña me decía, no, es que mira que el Señor está ahí parado, es el que me va a ayudar, está al lado tuyo. Y yo le decía, no, yo no lo veo. Y me decía, ¿cómo no lo vas a ver? Está ahí al pie tuyo, nos está hablando a las dos, lo que pasa es que tú no lo escuchas. ¿Sí? Entonces yo le decía a ella, yo le decía, bueno, ¿y él qué está diciendo? Y la niña me decía, no, él me decía que él me está diciendo que tú eres buena, que tú me vas a ayudar. Y también, no solo él, la Virgen que también está al lado tuyo, me decía. Entonces, ella decía que la Virgen se le aparecía, en que la Virgen le decía que tranquila, que ya todo va a estar bien, que no se preocupara, que la iba a ayudar, ¿sí? Pero a la vez esa figura de la Virgen y esa figura masculina que ella veía, a la vez le estaban diciendo, no te preocupes, que todo va a estar bien, ¿sí? Pero para que todo esté bien tú tienes que matar a tu papá, ¿sí? Entonces la niña siempre me decía, yo le decía, bueno, ¿y tú cómo vas a hacer? Y me decía, no, fácil, yo ahorita que me mejore, porque la niña creía que en algún momento iba a mejorar, ahorita que yo me mejore, que esté bien, yo voy a llegar a mi casa normal, voy a actuar normal, que ellos no se den cuenta, y cuando mi papá esté durmiendo, lo voy a matar. Y yo le decía, ¿y cómo has pensado en matarlo? Me decía, fácil. Voy a la cocina, cojo un cuchillo que ellos tienen grande para cortar la carne y el pollo, y cuando esté durmiendo lo primero que voy a hacer es chuzarle el cuerpo, chuzarle el estómago y luego lo voy a degollar. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos años tenía la chica? La niña en ese momento tenía 11 años, estaba entrando en la etapa de la adolescencia. Entonces yo decía, una niña que le faltaba mucho por vivir, cómo le dañaron su vida en ese momento. Y es una niña que no se puede dejar en la calle ni puede llevar un estilo de vida entre comillas normal, porque es una niña que ya representa, de una forma claro, diferente a nosotros. ya representa un peligro para la sociedad. Sí, porque la niña con ese pensamiento estructurado hacia un homicidio, claro, desarrolla resentimiento familiar, desarrolla hasta resentimiento religioso, social. Entonces todo lo que ella empiece a vivir, así trate de dársele un estilo de vida cómodo, la niña siempre va a tener un resentimiento social, ¿sí? Porque siempre va a se va a autojuzgar y va a decir, ¿por qué a mí y al resto no? ¿Por qué yo viví esto y el resto no lo vive? Entonces, así ella no quiera, ¿sí? Ella va a tender a tener ese resentimiento y va a ser un asesino potencial. Entonces, es una persona que no se puede dejar libre, ¿sí? Ya es una persona que tiene que estar en un centro de rehabilitación de por vida, ¿sí? Y ni de rehabilitación, porque ahí ya no se habla de rehabilitación, ¿sí? Sino en un centro de larga estancia para personas con trastornos mentales, donde esté medicada todo el tiempo. Hay pacientes que la mayoría del tiempo, la mayoría del día se la pasan sedados, ¿sí? Porque cuando despiertan es atacar, a ser agresivos con el personal de turno, con médicos, psiquiatras, psicólogos, enfermeros, con quienes estén al cuidado de ellos. Entonces tienden a atacar. Entonces esas personas tienden a ser los llamados psicópatas también. Y en otras ocasiones terminan suicidándose porque no tienen otras alternativas. Sí. Entonces ahí es donde va la parte de la salud, de la psicología y de la psiquiatría, ¿no? Sí. Pero hay otros métodos también que ayudan, que son los métodos que tiene Eliezer, ¿no? Sí. Sí, bueno, en parte, bueno, yo voy a decir algo que me parece interesante. Yo les había comentado en el primer programa que mi trastorno de ansiedad me llevó a un centro de rehabilitación. Y ahora que tú lo relatas, me parece estar viendo a muchos de los casos que vivía allá, que no era el mío, y que hay algo muy importante y algo que tú dices y es demasiado cierto, y es la falta
de capacitación o de conocimiento o de enseñar a la familia. No en el centro de rehabilitación, porque yo sé que lo hacen. Cuando yo estuve, yo tuve terapia familiar, yo tuve terapia de pareja, ellos lo hacen, pero ya entendiendo que hay un problema, ya cuando el problema está. También hace falta como decirle a la familia, bueno, ¿por qué? Porque muchas veces cuando el muchacho o la muchacha se suicida o tiene pensamientos suicidas, entonces él llega o ella llega y se encierra en su casa. Ay, no, ese es amargado, no le pare bolas, deje así que ese, ¿sí? Ya cuando se suicida, entonces ya era por eso, pues ya qué, ya, o sea, sí se dieron cuenta, pero pues ya qué. Y para la familia también hablábamos de algo muy, muy importante, y es que la familia por lo general no entiende lo que la persona, y hablo por mí, lo que yo estaba pasando. Y les decía yo también el programa pasado que por eso yo perdono, para estar yo tranquilo, ¿sí? Porque yo le voy a decir a mi mamá, mamá, la perdono, ¿por qué yo qué le hice? O sea, ellos no lo van a entender. Sí, ellos no lo van a entender. Y también conocí un caso de esquizofrenia. Nosotros hacíamos algo que se llamaba el grupo de apoyo. Y llegó un señor, ya 45, 50 años más o menos. Y de un momento a otro se ponía de pie y decía, ahí está. ¿Quién? Ahí está. A los 2 días se lo llevaron porque no, ya era muy avanzado el problema. Pero también conocí casos de niños de 10, 11 años que, como lo habla la doctora, no es heredado, no es infundado, porque ni siquiera había violencia familiar, sino en la crianza. Entonces a él le pegaban y no le decían, es decir, bueno, no sé, a mi modo de ver y en esa época en la que yo me crié, le decía a uno, defiéndase, ¿sí? No se deje. Pero entonces, ¿qué pasa? Que eso generaba más rabia, ¿sí? Entonces, o al contrario, no le decían nada, porque entonces el muchacho que le hacía lo que hoy llamamos bullying decía, si usted le dice a alguien, no respondemos. Entonces le generaba ese miedo. Otra cosa, el ser amigo de sus hijos. No, es que si usted llega a quedar embarazada, se va de la casa y mire a ver cómo hace, cómo vive, cómo se defiende. Entonces cuando la niña queda embarazada, decir miércoles, y ahora cómo le digo si me amenazó que me iba a echar de la casa. Y conozco gente, un papá me dijo, pues yo no soy capaz de hacerle eso, pero pues es para que se cuide. No, eso está mal hecho. O sea, hombre, pues porque en lugar de darle confianza, le da miedo. Entonces, también me parece que hay que capacitar a la familia en el saber hablar, en el saber entender, en que hay ciertas situaciones que yo debo reconocer, que yo debo tarde o temprano aceptar y entender sobre todo, ¿sí? Y respecto a esto, sí, igual como dice la doctora, no todos los casos funcionan, no todos, es decir, no todos los casos son iguales, pero la terapia artesana, terapia de arte y terapia de escritura, que es lo que yo trabajo, funciona muchísimo, muchísimo, muchísimo. Por lo mismo, les contaba yo fuera de programa el día que estuve con Jorge Ángel, que el caso de Pinocho, el muchacho que se rehabilitó acá, él me decía, es que mi padrastro abusaba de mí y mi mamá no me creyó. Entonces él optó por irse y ¿sí? Entonces dice uno, si para una mujer es difícil contar que la abusaron, para un hombre más, porque por la sociedad, por el machismo, porque, o sea, una mujer llega, mi mujer me pegó y entonces, mi pareja me pegó y entonces la atienden, y es un caso de violencia de género, y es un caso de violencia contra la mujer, y todos protestan, y un hombre, mi mujer me pegó, y hermano, usted se deja pegar de su mujer. Entonces, sí, la sociedad también influye en el hecho en que generar miedo, generar angustia y generar que uno se guarde todo eso y le genere ciertos trastornos.
Entonces también es importante que la familia conozca estos casos. En el caso de la terapia de escritura se aplica cuando yo no hablo con nadie. Entonces a eso quería llegar. O sea, yo no hablo, no es que pues nadie me da confianza, mi papá me dice que no lo moleste, que no tengo tiempo, que no sé qué. Entonces yo le digo a la gente, escriba. Sí, y eso que escribe lo bota, lo quema. Que conmigo pasó algo muy curioso cuando yo hice todo ese tratamiento y al final del tratamiento se quema lo que uno escribe, bueno, salvo lo que se queda como historia clínica para los psicólogos. Pero entonces se terminó de quemar y luego volvió a encenderse, no sé cómo, no sé de dónde. Entonces me molestaban y me decían que eso era obra del demonio y etcétera, en fin. Pero al final me dio pues mucha risa, mucha curiosidad, pero sí funciona porque es muy simbólico y entonces la mente asume que esto ya se fue, que es un ciclo, no que se olvidó, porque a veces es difícil olvidar, pero sí se acabó, sí ya pasó, ya llegó a su fin ese ciclo, ya tengo que cerrar. Y cuando vuelven esos problemas y esos recuerdos entonces entra la terapia, sea de escritura, sea de arte, cuando no tengo a la mano la posibilidad de un psicólogo, que hoy en día no es, en una época sí tenía uno que pagar un montón para ir a un psicólogo y no sé qué, hoy en día no, pero muchas veces hay gente que no tiene de pronto esa posibilidad. Entonces, ¿qué hago yo? Mientras estoy haciendo mi terapia, estoy pensando qué siento al momento de hacer eso. ¿Qué me vino a la mente cuando empecé a hacer esto? Entonces estaba pensando en que en el pasado pasó algo en el colegio y empecé a tejer y se me fue olvidando y se me fue olvidando y se me fue olvidando y se me olvidó y entonces terminé mi trabajo y ¿por qué era que estaba? Se me olvidó. Entonces muchas veces funciona de esa manera. Lo mismo el psicólogo, aunque es bueno contarle todo, no siempre le contamos todo al psicólogo, ¿sí? Hay cosas que ni siquiera el psicólogo va a saber, pero sí es bueno asistir y es muy necesario, es decir, es parte de una terapia. Entonces, por ejemplo, eso que no le quiero contar al psicólogo ni a mi papá, lo puedo escribir y eso también se va. Lo puedo enfocar en arte. Alguna vez me pasó también haciendo un cofre, me sacaron el mal genio y empecé a pintarlo y lo pinté de negro. Digamos que casi sin conciencia, ¿sí? O sea, simplemente se me ocurrió esto de ir negro y lo pinté de negro. Y entonces ahí me di cuenta que estaba enfocando esa rabia y esa emoción en ese cofre que estaba haciendo, sí, que era una emoción oscura, exacto, sí, que era una emoción oscura y que la estaba enfocando en ese, y la rabia se fue. Entonces, también esto ayuda cuando no tenemos la posibilidad de atender, de acudir al psicólogo. Decíamos la vez pasada, no contarle a los amigos, porque es que muchas veces, lo que decimos ahorita, yo le cuento a es que mi mujer me pega, ay, pero es que, pues usted es que no es hombre que se va a pegar de la mujer, ¿sí? Entonces hay cosas que no hay que contarle a los amigos que mucha gente tampoco entiende. Bueno, mire que hay bastantes manifestaciones de gente que, por ejemplo, salen a caminar para evadir de pronto un mal genio, ¿cierto? Dice, de pronto tuve un disgusto con mi señora y yo salgo a caminar como por evitar la pelea, básicamente, porque ¿eso es buena terapia? Sí, a ver, yo siempre le digo a las personas cuando están muy ofuscadas, porque a todos nos pasa, salga, camine, respire, así sea, dele una vuelta a la manzana y vuelva. ¿Por qué? Cuando uno está ofuscado, se elevan los niveles de oxitocina, que es la hormona del estrés, la ansiedad y la depresión, ¿sí? Cuando se altera la oxitocina, no nos deja pensar y el cerebro... Perdón, repite otra vez esas tres partecitas que son primordiales para que la gente las coja.
Ok, entonces la oxitocina es la hormona que nos incrementa el estrés, la depresión y la ansiedad, ¿sí? Y hace que nuestro cerebro no se oxigene bien. Cuando estamos alterados se incrementa el flujo sanguíneo. Por eso es que muchas veces sentimos que se nos sube el calor de la cara o decimos es que se me subió la tensión. Así no suframos de hipertensión, pero decimos es que se me subió la tensión y siento que voy a estallar. Claro, porque yo estoy haciendo que mi cerebro tenga una reacción negativa. Para yo mismo calmar esa reacción, me salgo, camino, respiro, porque esa caminada ayuda a que el cerebro se oxigene y el nivel de oxitocina empiece a bajar y suba la dopamina y la serotonina, que son las que nos ayudan, o las llamadas hormonas de la felicidad y la tranquilidad, ¿sí? Entonces ayuda a que estas hormonas se levanten y el cerebro se estabilice un poco y ya la persona se calme. Ya no va a llegar a la casa a seguir alborotando el avispero y a ver quién grita más y quién trata más mal al otro, porque yo siempre les digo, ustedes pueden gritar, tratarse mal, pero nunca ninguno de los dos va a ganar. Sí, o sea, ahí no se trata de medir fuerzas de poder, no, o sea, ambos van a perder, ambos van a perder. ¿Por qué? Porque los dos van a decir cosas que van a quedar en la cabeza, van a quedar heridas y eso va a generar otras problemáticas más. Pero generalmente el salir y caminar y respirar, claro que sí, es muy bueno. Lo que el compañero aquí dice de las artesanías, de escribir, incluso a veces yo recomiendo la risoterapia, terapia de baile, ¿sí? Todo esto, claro que sí, ayuda 100%. Cuando las personas sufren de ansiedad, de depresión, de agresividad, porque agresividad también se puede volver un trastorno de la conducta, yo siempre les recomiendo que practiquen algún deporte, ¿sí? O vayan al gimnasio, pero un deporte de alto rendimiento, no un deporte pasivo. Que calce. Claro, un ejemplo, vaya, practique taekwondo, boxeo, vaya al gimnasio. ¿Por qué? Porque estos deportes que le exigen a uno fuerza y resistencia hacen que el cerebro libere muchísima oxitocina. Entonces, entra uno en un estado de relajación. Yo por lo menos, un caso personal mío, hubo una época que yo sufría mucho estrés, empecé a sufrir de tensión alta, dormía mucho, o sea, yo podía dormir bien, pero duraba todo el día con sueño. Me metí en taekwondo. Yo empecé a practicar taekwondo y el taekwondo le exige a uno fuerza y velocidad ya, o sea, no le da usted tiempo de descanse 5 minuticos, no, ya, muévase, porque es de alta resistencia. Me ayudó muchísimo. Ay, qué hipertensión y que nada, así como dicen por ahí, eso desapareció. Entonces, siempre, para todo, yo siempre he dicho que el remedio para todos los males es la actividad física, ¿sí? Acompañada de actividades como esta. ¿Por qué con las artesanías y la escritura está fundamental? Porque hace que muchas partes del cerebro se activen, ¿sí? Nosotros creemos que el cerebro está trabajando todo el tiempo y no. Hay partes que están dormidas, hay partes que están quietas, hay unas partes que tienen mayor activación. El escribir es perfecto porque no solo yo estoy liberando una tensión emocional que tengo en mi cabeza y que de una u otra forma me estoy desahogando, sino también estoy activando la atención, la concentración, la memoria, porque estoy haciendo que mi cerebro trabaje, ¿sí? No solo me estoy desahogando emocionalmente, sino que obligo a mi cerebro que trabaje, ¿sí? El dibujo es otra terapia también que hace que mi cerebro se active, que active partes dormidas. El hecho de hacer artesanías también, porque yo necesito que mi cerebro me ayude a activar la imaginación. Sí, el solo hecho de yo, bueno, ¿cómo voy a hacer, por ejemplo, aquí la tapa del canasto? ¿Cómo la hago? O sea, tengo estos materiales, pero ¿por dónde empiezo? ¿Sí? ¿Cómo hago? Entonces, obligo a mi cerebro a pensar y a buscar en la memoria de largo plazo de, bueno,
yo en alguna época rendí, sí, y vuelvo y retomo recuerdos dormidos, ¿sí? Entonces empiezo, ay, ya sé cómo hacer, y empiezo a trabajar. Entonces eso obliga que mi cerebro active partes que están dormidas y obligo a mi cerebro a que maneje mayor concentración, mejore la memoria, y al estar el cerebro tan ocupado, ayuda a que las emociones se estabilicen. Yo siempre digo que una persona cuando está depresiva y está desocupada es lo peor que puede hacer, ¿sí? Porque si yo no tengo mi cerebro ocupado, pues lo tengo concentrado pensando en las cosas negativas que me están afectando. Claro, ¿y qué pasa? Que los seres humanos desafortunadamente nos concentramos más en lo negativo que en lo positivo. Cuando hemos tenido situaciones negativas, ¿sí? Yo siempre le digo a la gente, no es olvidar, no olvide, porque olvidar es muy difícil, lo que decía el compañero ahorita, olvidar es muy difícil, tendría de sumarse que hacer un reseteo cerebral, ¿sí? Y es imposible, pero depende de mí, yo como utilice esa información negativa, ¿sí? Utilícela para bien, sáquele provecho. O sea, no lo tome con que porque yo, pobrecito yo, porque ese es otro error que tenemos los seres humanos, quedarnos en el pobrecito yo estoy sufriendo, yo estoy mal, mi vida es pésima, mi vida es terrible. No, todos tenemos problemas, ¿sí? Laborales, familiares, sentimentales, de todo, pero depende de nosotros cómo percibamos la vida, cómo luchemos y cómo nademos para sobrevivir. ¿Sí? Entonces yo no puedo quedarme en esos pensamientos negativos y tengo que aprender a manejarlos y sacarles provecho positivo, ¿sí? Un ejemplo, que hice un mal negocio y me robaron y perdí la plata. Pues miren qué falló para que en el próximo negocio usted no cometa el mismo error. No quiere decir que nunca vuelva a hacer negocios o que nunca vuelva a invertir, no, porque eso es un bien necesario. Pero sí tengo que saber qué fue el error que yo cometí ahí para no volverlo a cometer la próxima vez, ¿sí? Y no es de no volver a hacer, es de hacer las cosas de una forma mejor, ¿sí? Porque si nos basáramos en yo no vuelvo a hacer, pues me quedo encerrado en mi casa, no vuelvo a salir, no vuelvo a trabajar, no vuelvo a hablar con nadie, porque entonces no puedo lidiar con factores externos porque entonces me da duro, no. Saque provecho de lo mal que la pasó en determinado momento y aprenda, porque los seres humanos nunca aprendemos de los errores. Siempre decimos, voy a aprender de mi error, pero no aprendemos realmente del error. Entonces nos toca mirar en qué la fallé y saque lo positivo de eso negativo para que su vida trate de estar un poco mejor. Todo esto es espectacular porque obliga al cerebro a que trabaje 100%. Algo también importante es que muchas veces no pensamos, no somos en cierto modo egoístas, ¿sí? Yo digo, voy a cambiar por mi papá, voy a cambiar por mi mamá. Mi mamá que falleció hace tanto tiempo y yo le prometí que, pero no lo hacemos por nosotros, entonces ese cambio después se convierte, es decir, después llega un momento en que pues, mi mamá ya se murió, como, sí, y además pensamos como no, mi mamá ya se murió, pues ya que ya ella no se va a dar cuenta, entonces también es importante ser egoístas y pensar en nosotros mismos, ¿sí? Cuando llegué a la fundación, al centro de rehabilitación, me decían dos cosas. Una, aquí piensa en usted, fuera universidad, fuera trabajo, fuera su pareja, aquí solo existe usted. Y me dijeron, ¿qué va a hacer hoy? Entonces yo empecé, era un octubre, ¿no? Entonces yo salgo, entrego los trabajos de la universidad, ya en el año nuevo lo pasaré con mi familia, la Navidad con mi mamá, el año nuevo con mis... Espere, estamos hoy, usted ya va 3 meses adelante, espere. Entonces también nosotros tendemos a eso, a que en un futuro o en un pasado también, ¿sí? Entonces me decían, mire, el mañana no ha llegado, el pasado ya se fue, ¿sí? Entonces piense en el presente,
¿Qué voy a hacer hoy? ¿Qué es que mañana voy a cambiar? Bueno, y si mañana no se levanta, entonces, ¿sí? Entonces, pensar en el presente y pensar en mí. Y no decirle, es que yo cambié por usted, decirle a los demás, es que yo cambié por usted. No. A mí me pasó algo muy curioso y es que yo empecé a pensar en eso y yo empecé a hacer mis cambios a mi manera. Y me decían, uy, lo veo diferente, lo veo cambiado, ha mejorado ciertas cosas. Entonces yo decía, ve, ¿sí? Entonces no tuve que decirle, mire, yo cambié, ¿no? La gente se da cuenta. Si empiezo por mí, la gente se da cuenta de que yo lo hice, ¿sí? Del cambio, sin necesidad de pensar que es por mi novia, por mi novio, por mi mamá, por mi papá. No, siempre debo ser un poco egoísta y pensar en mí. Además que apoyando lo que él dice, los seres humanos la mayoría de tiempo no hacemos las cosas por beneficio propio, sino por los demás, ¿sí? Entonces yo pienso que hoy, con el simple hecho de decir tengo que hacer almuerzo, ¿por qué tal persona viene a almorzar? Tengo que hacer Pero 11. No piensa que uno es el que también come. Sí, Claro, exacto. y a veces, muchas veces uno quiere comer algo sencillo y se estresa porque, ay no, pero es que va a venir a almorzar, entonces tengo que hacer esto y esto y esto y esto, y se empieza a generar, ese pequeño factor ya empieza a generar un estrés. Entonces, y a pelear consigo mismo. claro, pelea uno con uno mismo porque uno dice, ay, pero es que me quedó esto mal, y se estresa uno y sin ni siquiera la otra persona estar enterada lo que uno le está preparando. Entonces lo que él dice es muy cierto, uno nunca cambia por uno tiende a cambiar por los demás y es un error que todos los seres humanos tenemos. Yo tengo que cambiar es por mí. Si nos damos cuenta, las personas que están a nuestro alrededor van y vienen. Los papás de uno en algún momento se van y ellos no pueden estar todo el tiempo apoyándolo a uno. Los hijos son prestados. Los hijos llegan a cierto punto que ellos empiezan a hacer su vida, abandonan el nido y quedó uno. Ni siquiera 100% la pareja puede estar con uno, ¿sí? Pero si no hay nadie que me levante a mí, pues yo tampoco me puedo, así como dicen por ahí, echar a morir, echar a la pena y quedarme ahí. Yo tengo que también buscar una forma de quererme yo mismo y tratar de levantarme, ¿sí? Muchas veces siempre esperamos algo de las demás personas y a veces esperamos mucho de las personas, ¿sí? A veces yo me fijo en las personas cómo actúan, cómo hablan o las cosas que hacen por los demás. Y si su merced se da cuenta, generalmente las personas lo que hacen por el resto es lo que esperarían que hicieran por ellos, ¿sí? Si yo soy buena gente, si yo me preocupo por el resto y trato de estar ahí para el resto, para cuando lo necesiten, es de forma indirecta que yo soy la que está necesitando ese apoyo, no realmente el resto, ¿sí? Y yo lo estoy proyectando y mucha gente no se da cuenta, ¿sí? Yo estoy proyectando esa necesidad. Entonces, a veces, ayer veía yo un estudio muy bueno de una psiquiatra, no recuerdo el nombre de ella en este momento, pero decía, cuando usted esté lleno de rabia y quiera decirle de todo a esa persona, no lo diga, analice qué era lo que usted le quería decir a esa persona, porque muchas veces eso que usted le iba a decir son heridas que usted tiene internas y las está sacando del inconsciente. Y acaba de herir a la otra persona. Claro, y uno se puede morir ahí diciéndole de toda la persona y uno no sabe si sí la está hiriendo o no está hiriendo, ¿sí? No sabe si yo estoy si estoy logrando lo que quería, pero cuando uno se da cuenta, después analizando uno dice, oh, yo le dije todo esto, y si uno se autoanaliza son cosas que uno mismo tiene en el inconsciente y que las está sacando en un momento de rabia, ¿sí? Y muchas veces eso no se analiza ni en una pelea de pareja, ni en una pelea familiar, que todo lo que yo desahogué no es realmente el daño que la otra persona me está haciendo, sino el daño que yo tengo interno y que no he podido sanar, ¿sí? Entonces, a veces eso también es como, ¿sí? Bueno, antes de yo estallar, venga, yo qué es lo que le voy a decir a esta persona, realmente es lo que yo estoy sintiendo internamente y no me había dado cuenta, ¿sí?
Muchas personas, y por no decir que todos los seres humanos, yo analizo la cabeza como cuando usted tiene una casa. En una casa todos tienen o el sótano o un cuarto o el patio, en un rinconcito donde se guardan las cosas que no boto, pero que algún día pueda que vaya a utilizar, ¿sí? Pero no la termina utilizando. Sí. Exactamente, o sea, es muy raro que uno las busque porque uno cuando ya las va a buscar uno dice, "Ay, no, esto ya está podrido, ya se dañó, ya no sirve, toca comprarlo, pero igual vuelvo y lo dejo ahí, no lo boto". Eso nos pasa con el cerebro. Nosotros tenemos un pequeño sótano en el inconsciente donde tenemos una cantidad de cosas guardadas desde infancia hasta adultez y nunca las hemos sacado, ¿sí? Como están allá quieticas, creemos que ya las superamos, creemos que ya nos olvidamos de ellas, pero no. Resulta que a veces en ciertos comportamientos que uno tiene, sea en el ámbito laboral, escolar, social, familiar, hay ciertos comportamientos que uno tiene que a veces uno mismo ni siquiera le encuentra la razón de yo por qué reaccioné así, ¿sí? O yo por qué me estoy comportando así. Entonces, cuando uno se analiza, yo a veces le digo a las personas, coja una hojita y trate de esculcar en el sótano que usted tiene ya guardado en la cabeza, qué cosas tiene allá que no le estén sirviendo y escríbalas. Le dije, mira, eso es como cuando uno tiene que hacer limpieza en la casa y sacar la basura. Le dije, uno tiene mucha basura en la cabeza y nunca la saca, o uno no la sabe sacar. Entonces yo a veces les digo, coja una hojita y anote, trate de recordar desde su infancia qué cosas le hicieron daño, y váyalas anotando. Y empiece a sacar eso de su cabeza. Y no es superar, porque es que a veces se confunde el término de superación. A veces uno dice, no, es que yo me superé, ¿sí? Y uno dice, ¿por qué? Porque yo ya manejo eso. Y le digo, ¿ah, sí? ¿Y por qué lo maneja? No, porque yo ya no pienso en eso, pero en el momento está pensando en eso. Entonces no, lo ha superado totalmente, ¿sí? Entonces no es superar, se trata de aprender a vivir con esa situación y sacarle provecho a eso. Pero sí, por ejemplo, el tema de la escritura, que era el énfasis de él también, hay que hacer una limpieza cerebral por medio de la escritura. Bueno, ya son las 11:36. Le agradecemos a la doctora Alicia Pinzón, a Eliezer Gómez, por este programa. Esto es muy extenso. Vamos a tener que hacer muchísimos programas porque esto es para que la gente se vaya concientizando de hacer ejercicios de otro tipo de los que no están acostumbrados para tratar de solucionar estos problemas de salud mental. Porque a eso vamos, ¿sí? Para que nosotros aquí con la radio como emisora hacer este espacio para ayuda y colaboración del ser humano como tal. Ustedes como profesionales de la psicología, usted como artesano, para ser parte de este vínculo, porque es un vínculo para solucionar este tipo de situaciones que no somos ajenos ninguno de nosotros, ¿no? Ya lo decía Eliezer, que en algún momento lo vivió y cualquiera de nosotros lo puede vivir. Entonces tenemos que estar muy, muy atentos a todo esto. No sé si tengan algo más que agregar, Eliezer, para despedir el programa. Bueno, Fernando, no, agradecerte la oportunidad y agradecer a la gente que nos escucha. Esperamos o espero que de verdad esto sirva de algo, sea de alguna utilidad, que cualquier inquietud que tengan la dejen en el chat. Si de pronto alguno de los que han sido invitados pues no está pendiente, yo tengo los contactos de todos, entonces yo les hago llegar esas inquietudes y las aclararemos en la siguiente charla. Iniciamos un curso de arte terapia, de artesanías, el 10 de agosto. Estamos pendientes del salón porque pues el salón que tenía presupuestado pues no está laborando en este momento, pero si nos escriben también les podemos informar al respecto. Agradecerle a Alicia
por habernos acompañado y espero pues poder vernos en otra oportunidad. Claro que sí, agradecerles a los dos por la invitación el día de hoy. Es un espacio muy importante, muy valioso realmente para quienes trabajamos en esta área, porque es mucho lo que a veces quiere uno hacer, pero hay muchas circunstancias que hacen que uno se le limite el tiempo y se le limiten los espacios. Y este espacio es muy importante pues para muchos que tal vez, por no decir que todos los que nos puedan estar escuchando en este momento, tengan alguna dificultad, alguna duda, ¿sí?, en cuanto a salud mental y que no puedan, digamos, en ese sentido recibir la información de antemano por diferentes dificultades. Entonces, me parece este espacio muy provechoso y espero que las personas que nos escucharon el día de hoy les haya servido mucho. También lo que dice el compañero, en el chat, dejar las preguntas o si quieren algún tema específico para de pronto hablarlo en alguna otra oportunidad, con mucho gusto, porque pues el tema de la salud mental es un tema bastante amplio, bastante extenso, que de verdad pues requiere de muchas horas para hablar de muchos Quisiera temas. pedirle de pronto un favor a la doctora Alicia, en caso tal de que de pronto si conoce alguna psiquiatra para que venga y nos acompañe también, para que es una persona que Claro va a que manejar otro tipo de, Claro que sí. de manejar de tratamientos de salud mental, ¿no? Entonces de pronto si tienen alguna persona ahí que maneje la psiquiatría, para este espacio es para eso, porque vamos a tratar muy bueno. básicamente lo que es la salud mental, ¿no? Entonces, Claro. muchísimas gracias a la doctora Alicia Pinzón, a Eliezer Gómez, y los esperamos en el espacio el próximo martes de 10:30 a 11:30 de la mañana, donde vamos a tratar problemas de salud mental, porque es una enfermedad de actualidad y no somos nosotros ajenos a ninguna enfermedad de estas. Muchísimas gracias a ustedes y bienvenidos cada vez que ustedes puedan. Muchas gracias. Muchas gracias, claro que sí. En Cola Radio queremos